El gobierno de Luis Herrera Campins. Los resultados de las elecciones de Venezuela en el año 1978 fueron: Luis Herrera Campins, del partido COPEI, obtuvo 2.487.318 votos. Luis Piñerúa Ordaz, del partido Acción Democrática, obtuvo 2.309.577 votos. José Vicente Rangel, del partido Movimiento al Socialismo, obtuvo 276.083 votos. Diego Arría, del partido Causa Común, obtuvo 90.060 votos. Luis Beltrán Prieto Figueroa, del partido Movimiento Electoral del Pueblo, obtuvo 59.747 votos, resultando como ganador de las elecciones Luis Herrera Campins, quien tomó posesión del cargo de presidente el 12 de marzo de 1979. Representa una continuación de la democracia donde una vez más un partido opositor le gana al partido de gobierno en plena paz, sin golpes militares, todo dentro del juego democrático. Una de las características de este gobierno fueron la celebración de las elecciones municipales el 3 de junio de 1979. Se celebraron por separado y a escala nacional. También se llevó a cabo una reforma educativa consistente en la amplia implantación de un ciclo básico común, reflejado en la Ley de Educación el 27 de julio de 1980. Otro punto es que se aprueba la Ley de Aumentos de Sueldos y Salarios. En este periodo se inicia un fenómeno económico caracterizado por la fuga de capitales, lo cual, a pesar de que el país tuvo grandes ingresos de dinero, producto del aumento del precio del barril de petróleo, que fue de $30 entre 1980 y 1981, debido al gran desequilibrio económico que enfrentaba el país. Esto culminó más adelante en el llamado Viernes Negro, el 18 de febrero de 1983. En el año 1981, en este mismo año, se promulgaron diversas leyes. Entre estas están la Ley de Financiamiento del Programa de Inversiones Públicas en el Sector Eléctrico. También está la Ley de Programa de Contratación y Financiamiento del Metro de Caracas. Estaba de mano de la Ley de Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado. Esto quiere decir que el Metro de Caracas empieza a ser compañía anónima. También está la ley que autoriza al Ejecutivo Nacional a realizar operaciones de crédito público con el propósito de cancelar obligaciones e intentar convertir la deuda de corto plazo a deuda de largo plazo. Y por último tenemos que la ley de crédito público, que lo único que busca es controlar y regular las contrataciones de la deuda pública por parte de los organismos estatales. También tenemos que el 28 de agosto el presidente Herrera Campins anunció la versión definitiva de su plan de gobierno. Y por último tenemos que a la fecha del 20 de noviembre de 1981 se realizó el 11º censo a nivel nacional. Para el año de 1982, el magistrado de la República anuncia el propósito de crear un bono alimenticio de 100 bolívares para beneficiar a asalariados con ingresos no mayores a 1.500 bolívares mensuales. Esto quiere decir que aumentó el sueldo, por lo tanto, toda aquella persona que ganara menos de 1.500 bolívares mensuales tenía derecho al bono. También se tomaron medidas económicas implementadas para cubrir la brecha fiscal de 13 millones de bolívares que se produce por la reducción de las exportaciones de petróleo, figurando entre dichas medidas económicas el aumento del precio de la gasolina. La reducción de esto fue de 8 millones de bolívares de los gastos de los ministerios e los institutos autónomos. Esto quiere decir que para cubrir la brecha fiscal que se producía con la recaudación de las exportaciones, se disminuyeron las exportaciones de petróleo y gracias a esto el monto de la gasolina se elevó para reducir los gastos de los ministerios y los institutos autónomos como el INE, el INTT, el CENIAT, etc.
Y por último tenemos que el 27 de julio del mismo año se promulga un nuevo código fiscal. Se inauguran importantes obras de infraestructura, entre las que destacaron el primer tramo del metro de Caracas entre las estaciones de Propatria y Chacaíto, el complejo cultural Teresa Carreño de Caracas, en el marco de las celebraciones del bicentenario del natalicio del libertador Simón Bolívar. A principios de 1983, como resultado de la caída de los precios del petróleo, el gobierno de Luis Herrera Campins establece varias medidas de restricción económica, entre las que se destaca el cambio de la paridad del bolívar en relación específica con el dólar, decretado el 18 de febrero a través de un régimen de cambios diferenciales. Se realizan las elecciones para la presidencia de la República y los representantes del Congreso el 4 de diciembre y el 12, con la proclamación por el Consejo Supremo Electoral del presidente electo Jaime Luis Sinche, en razón a la enmienda número 2 de la Constitución de 1961, fue adelantada la transmisión del mando presidencial y por tal motivo el presidente Luis Herrera Campins hizo entrega del gobierno ante el Congreso Nacional el 2 de febrero de 1984. Durante la presidencia de Campins también hubo una crisis administrativa, la cual llevó a altos márgenes de corrupción y especulación, que puede considerarse como el periodo en el que empezó a decaer la llamada Venezuela Saudita. Tal fue así que un solo ministro defalcó a la nación más de 2.000 millones de dólares y con el tiempo todo quedó impune. El gobierno, fácilmente perdió el apoyo del pueblo, lo que se demostró en las elecciones del 83, donde el partido de oposición gana con una ventaja con respecto a COPEI, que era el partido del doctor Luis Herrera Campins. Por todas las razones antes nombradas, algunos historiadores opinan que este fue un gobierno bastante débil, que a pesar de perder el apoyo del pueblo, empieza a perder el apoyo de su propio partido, pues, lo que hace que los únicos que lo apoyan sean los importadores, que fueron los únicos beneficiados con el mal uso de aproximadamente 350.000 millones de bolívares.